Hermanos, el día de hoy veremos la versión de Pinocho de Netflix, así que ve dejando tu sabrosito y empecemos con el video. ¡Qué rico que va a ser! Esta película inicia contándonos la historia del viejo y conocido Geppetto, un anciano carpintero que era muy feliz viviendo con su hijo llamado Carlo de 10 años, que ignoraba que su querida Italia estaba en medio de una guerra. ¡Santo Dios del cielo! Carlo era muy vivaz y hacía muy feliz al viejo Geppetto, que lo consentía leyéndole cuentos, haciéndolo jugar, tallándole juguetes o cantándole canciones hasta que se quede dormido. Y a su vez, el obediente Carlo enorgullece a su padre estudiando mucho y apoyándolo en su trabajo. Una tarde, Geppetto le fabrica unos bonitos zapatos a su hijo y él pasea por el pueblo luciéndolos muy contento, mientras que los pobladores alaban lo buen padre que es el anciano. Luego los inseparables Carlo y Geppetto van a la iglesia, donde el religioso Geppetto estaba fabricando un gigantesco crucifijo, y en eso, el pequeño le enseña una semilla que consiguió en el bosque, diciéndole que quería plantarla y esperar a que crezca un árbol para talarlo y hacer muchos juguetes. De pronto escuchan ruidos extraños y Geppetto le dice a Carlo que guarde todo para irse a casa. Pero cuando están yéndose, el infante recuerda que olvidó su semilla en la iglesia y regresa a recuperarla. Y para su mala suerte, unos aviones de guerra que pasaban por ahí deciden aligerar su carga, soltando unas bombas que lamentablemente cayeron sobre la iglesia y terminaron con la inocente vida de Carlo. ¡No! ¿Por qué? Pasaron varios años y vemos que el viejo Geppetto no podía olvidar a su hijo, incluso sembró su semilla, que con el tiempo se convirtió en un gran árbol. Cierto día, un grillo que había viajado por toda Italia llegó hasta ese árbol dispuesto a escribir las aventuras de su vida, y cuando recién había comenzado, escuchó que Geppetto llegó muy borracho llorando por su pequeño. Y mientras escucha su afligido llanto, el grillo ve que los viejos espíritus del bosque también estaban observando al anciano, que en medio de su dolor tala el árbol de Carlo, dispuesto a construir una réplica de su pequeño. Como el grillo estaba en el árbol, es arrastrado sin querer con el leño hasta la casa del anciano, donde ve a Geppetto que trabaja arduamente hasta que logra convertir el tronco de madera en una especie de marioneta. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! Después el fatigado anciano se va a dormir y el grillo ve que los espíritus del bosque llegan hasta ahí, haciendo que aparezca una guardiana celestial que al ver el inmenso dolor del anciano, decidió darle una alegría. Al ver al grillo, la guardiana le dice que si le ayudaba guiando al pequeño por el buen camino le concedería un deseo, y como él soñaba con convertirse en un gran escritor, termina aceptando el trato. Luego la guardiana le da vida al pequeño al que llama Pinocho, encomendándole que sea un buen hijo para Geppetto, que de ahora en adelante jamás volvería a estar solo. Al día siguiente el anciano se asusta al escuchar unos ruidos en el ático y cuando va a investigar se sorprende descubriendo que su marioneta estaba viva. Entonces Geppetto se asusta mucho creyendo que su creación estaba bajo algún tipo de brujería e impide que se le acerque. Luego Pinocho comienza a inspeccionar la casa mientras canta una divertida canción. ¿Dónde están mis palabritas? La, 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 la. Y como Pinocho aún es muy torpe, pone en peligro la vida del viejardo, que termina encerrándolo para ponerse a salvo. Después el angustiado Geppetto se marcha a la iglesia ordenándole a Pinocho que se quede en casa. Grillo también le advierte lo mismo,
pero como Pinocho era muy rebelde, consigue liberarse para ir a la iglesia. Y cuando Pinocho llega, el primero en verlo es el hijo de un militar llamado Candlewick, que le hace ver a su papá aquella extraña criatura. Luego todo se complica para Geppetto, porque cuando los espantados feligreses descubren que Pinocho era su creación, lo acusan de brujería y de haber creado cosas del diablo. Y todo empeora aún más, porque Pinocho empieza a mentir y su nariz crece espantando a los pobladores. Entonces Geppetto intenta calmarlos, diciéndoles que Pinocho era una marioneta, pero ni el militar maloso ni los pobladores terminan de creerle, y después el sacerdote y los enfurecidos feligreses lo echan de la iglesia, maldiciéndolo por construir esa marioneta diabólica en vez de terminar el crucifijo. ¡Esos malditos! Ya en casa, el molesto Geppetto recrimina a Pinocho, comparándolo con Carlo y diciéndole que su verdadero hijo jamás se comportaba así. En eso aparece el militar maloso, su hijo Candlewick y el sacerdote del pueblo, que supuestamente estaban ahí para asegurarse de que Pinocho no sea una amenaza, pero en realidad querían sacar provecho de él. Y mientras los adultos conversan, el infeliz de Candlewick, que no se lleva bien con Pinocho, le aconseja maliciosamente que ponga sus pies al fuego para calentarse, haciendo que Pinocho termine quemándose. Geppetto consigue apagar sus llamas, pero el militar maloso le dice a Pinocho que debía ir a la escuela para que puedan educarlo. Al día siguiente, el entusiasmado Pinocho camina a su primer día de escuela, prometiéndole a Geppetto que será el mejor alumno de todos. Y cuando un chango lo descubre, va a contárselo a su dueño, que dirigía un show de marionetas. Así que él intercepta a Pinocho cuando estaba yendo a su escuela, prometiéndole que lo haría una gran estrella querido por todos. Y aunque Grillo intenta detenerlo, Pinocho, que solo conocía el desprecio, firma con Volpe, decidido a ganarse el cariño de la gente. Luego lo vemos muy contento en su primer show, hasta que Geppetto llega para llevárselo, reclamándole por faltar a la escuela. Cuando Volpe se da cuenta, tira de Pinocho intentando quitárselo, y para mala suerte, el pequeño cae a la pista y es atropellado por un vehículo. No, ya valió madre. Entonces Pinocho llega al más allá, donde conoce a la hermana de la guardiana que le dio la vida. Esta criatura le dice a Pinocho que tenía vida eterna, pero lo condena a volver ahí cada vez que muera, porque debía esperar a que termine el tiempo de su reloj de arena para poder resucitar. Luego Pinocho revive causando diversas reacciones, pues Geppetto estaba feliz de verlo. El militar maloso lo quería para tener un soldado inmortal en sus filas, y Volpe exigía que cumpla su contrato haciendo shows para él. Esto angustia mucho a Geppetto, que se marcha con Pinocho, reclamándole que lo puso en aprietos por desobediente e increpándole que si fuera como Carlo no sería una carga para él. Estas duras palabras no dejan dormir al angustiado Pinocho, y aunque el Grillo intenta calmarlo, Pinocho decide unirse a Volpe para ganar algo de dinero con el que ayudaría a su papá. A la mañana siguiente, Geppetto despierta muy arrepentido y al no ver a Pinocho se va a buscarlo. Sin embargo, descubre que el carnaval se fue y mientras se lamenta, el Grillo lo reprende diciéndole que el dolor por la muerte de Carlo lo cegó tanto que no le permitía amar a Pinocho. ¿Cómo pudiste? Por su parte, el pequeñín de madera viaja haciendo innumerables shows y ganándose el corazón de la gente. Pero cierto día, el chango le confiesa que Volpe no estaba compartiendo las ganancias con Geppetto. Y cuando Volpe descubre su traición, lo golpea salvajemente, y aunque Pinocho lo defiende, no sirve de nada. Mientras tanto, la guerra continúa y los atemorizados jóvenes italianos como Candlewick deben ir al frente. ¡Por Dios! Por otro lado, vemos que Geppetto y Grillo viajan buscando a Pinocho, que ahora estaba lejos de ahí. Y cuando deben cruzar las peligrosas aguas, un marinero les advierte que podían ser devorados por una gran bestia. Pero aún así, Geppetto decide correr el riesgo y desafortunadamente una ballena los devora.
Volviendo a Pinocho, Volpe le dice que ese día debía actuar mejor que nunca porque el gran Mussolini iría a verlo. Y vemos que él llega junto al militar maloso y a su hijo Candlewick. Entonces Pinocho sabotea el show haciendo un musical que dejaba a Mussolini como un pelele. Y al ver esta ofensa, el ofuscado Mussolini ordena que le disparen y Pinocho regresa junto a la jefa azul, donde debe esperar un tiempo hasta volver a la vida. En ese momento Pinocho vuelve a la vida y lo primero que ve es al militar maloso, que al ver la habilidad de Pinocho de resucitar, él decide llevar al chico de madera al cuartel para que sea un soldado. Ya en el lugar se puede ver a muchos chicos que están entrenando y por la noche Candlewick habla muchas cosas con Pinocho y cuando admiten que tienen miedo por la guerra, ellos comienzan a hacerse amigos. Así pasan los días y hay mucho entrenamiento, hasta que en una tarde al militar maloso no le gusta la amistad que tiene su hijo con Pinocho y le da una tola para que acabe con el chico de madera. ¡Qué asco que da este cerdo, Pero Candlewick no quería hacerle daño a Pinocho y retó a su papá por ser tan infeliz, por lo que este desgraciado estaba a punto de hacerlo con sus propias manos. Sin embargo, su hijo protege a Pinocho disparándole pintura. Y justo en ese momento, cae una bomba que hace que Pinocho salga disparado y acabe con la vida del militar. Y una cosa importante a aclarar es que el pequeño Candlewick no murió en la explosión. ¡Ay, gracias a Dios! Luego vemos que para mala suerte, Pinocho se encuentra con Volpe, que quiere vengarse de él por no cumplir con su trato e intenta quemarlo. Pero afortunadamente el chango vuelve a traicionar a Volpe y cuando están peleando los dos se caen y de esta forma Volpe pierde la vida. Bien hecho. Pinocho también cae al mar junto con el changuito y al día siguiente, para la mala suerte de Pinocho, se los come una ballena, pero eso al final no fue algo malo porque Pinocho de esta forma se encuentra con su papá. Más tarde, el viejardo le dice a Pinocho que era imposible escapar y en eso el grillo tiene una brillante idea y les pide que lo sigan. Pero como no podían salir, le pide a Pinocho que mienta y mienta para que su nariz le sirva como puente. Así consiguen cruzar, sin embargo Pinocho se cae y cuando Geppetto intenta salvarlo, el viejardo lo salva y se cae con él. Felizmente, en ese momento la bestia estornuda y ellos consiguen liberarse. Sin embargo, la alegría no dura mucho porque la ballena comienza a perseguirlos y termina devorándose a Pinocho. Y cuando él ve que estaba a punto de tragarse a los demás, explota una mina que estaba dentro del animal. Entonces Pinocho muere viendo cómo su decrépito padre se ahogaba y al llegar con la jefa azul, Pinocho le pide resucitar rápidamente, pero ella le dice que debía cumplir las reglas y esperar un poco, a no ser que decida resucitar de inmediato a cambio de sacrificar su inmortalidad, y Pinocho acepta sin dudarlo. Así que vuelve a la vida y aunque logra salvar a su padre, él termina ahogándose y cuando Geppetto lo ve inconsciente intenta reanimarlo, pero pronto comprende que su chamaco había fallecido y llora desconsoladamente por no haberlo sabido valorar. En eso aparece la guardiana, revelándole al afligido Geppetto que Pinocho se sacrificó para salvarlo, por lo que el entristecido grillo le replica diciendo que había dado lo mejor intentando guiar a Pinocho y clama que le cumple el deseo que prometió darle a cambio. Entonces el grillo pide resucitar a Pinocho y la guardiana le devuelve la vida para que sea compañero de Geppetto. Al verlo con vida, el viejardo le dice que lo amaba y lo abraza pidiéndole perdón por haberlo intentado convertir en Carlo.
Ver esto conmueve a todos y con el paso del tiempo vemos que la familia permanece unida. Pasaron varios años y vemos que el viejo Geppetto falleció. Después le llegó su turno al grillo, que Pinocho decidió guardar en una caja de fósforos dentro de su corazón. Finalmente, la vida le fue arrebatada al chango y al verse solo, Pinocho salió a recorrer el mundo, dejando como interrogante si algún día él también moriría. Bueno, hermanos, espero que les haya gustado el video. Nos vemos muy pronto con una película donde una abeja se enamorará de una mujer. ¡Oh, por Dios santo!